parece? Vamos a hablar de este tema, con nuestro panel que se comienza a unir a nuestro programa. Estamos en pantalla con la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Estamos también con Poliana Rivera, constituyente de la UDI del Distrito 1, y está por unirse ya Beatriz Sánchez, constituyente del Frente Amplio. Ahí está también. Los saludamos a los cuatro. Gracias por acompañarnos. A ver, hoy en la mañana, ayer en la mañana, la verdad es que no hemos podido soslayar, porque ha sido el tema que ha marcado la jornada, la violencia, el alza de los asesinatos, la verdad que baleos, muertes en pleno día en barrios que antiguamente, podríamos decir hasta hace 3 años atrás, se podía caminar sin temor. Ayer en el centro de Santiago, una persona calcinada, otra persona que recibió disparos y que se encuentra grave. A ver, hay una situación de violencia desatada no solo en la percepción ciudadana, sino que también en las cifras. Paula Narváez, la verdad es que uno quisiera escuchar de parte de las autoridades o de una precandidata presidencial también, si hay alguna idea de por dónde debe ir la solución. Porque en general uno escucha siempre más de lo mismo. Hay que reforzar las policías, la inteligencia, pero parece ser que están ocurriendo fenómenos aquí de los cuales las instituciones no están pudiendo al menos responder a la problemática. Paula, adelante. Bueno, es tremendamente... Primero, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto de saludarles, estar nuevamente en el programa. Pero claro, es absolutamente grave lo que está sucediendo. El aumento en la tasa de homicidios es una situación alarmante, muy, muy preocupante, y se tiene que actuar con muchísima decisión en esto. Y lo primero es, o una de las cosas que hay que hacer, además de las que usted ha señalado, porque obviamente significa dotar mayor de inteligencia a nuestras policías y de mayor capacidad de acción, pero aparte de aquello, necesitamos tener una postura clara respecto de el control de armas en Chile. Esta es una discusión fundamental. Nosotros estamos proponiendo un plan nacional que aborde el desarme de la población civil. No es posible que la población civil hoy día tenga acceso a armas, ¿no es cierto?, en el mercado legal. Y eso hoy día está absolutamente mal regulado. Si no abordamos ese mercado legal de armas hoy día, menos podemos abordar el mercado ilegal. Entonces, ¿por qué un civil tiene que tener armas? Está demostrado y comprobado que las poblaciones civiles que están con armas son mucho más violentas y ocurren, por lo tanto, más homicidios. No es la solución a la seguridad pública el armar a la población civil. Por lo tanto, tenemos que actuar primero, ¿no es cierto?, haciendo un empadronamiento verdadero de las armas hoy día en el país, actuar directamente, entonces, en medidas legislativas que impidan que seguir armando justamente a aquella población que no puede tener el manejo de las armas. Lo que pasa es que estamos hablando aquí un tema que es más que eso, porque la población civil está autorizada a tener armas. Aquí estamos hablando de todo ese gran grupo de que son las armas ilegales, donde hay, si mal no recuerdo, un reportaje de la Biobío, creo, sí, claro, julio de ayer, donde aparece que además un porcentaje altísimo de las armas ilegales viene de las propias instituciones FAMAE y Carabineros. Hay 22.000 armas inscritas por gente que tiene antecedentes penales. Hay más de 1.700 armas inscritas por gente que está condenada por violencia intrafamiliar, que no debería tener armas. Hay armas inscritas por niños, hay armas inscritas por muertos. Es un despelote, pero patético. Yo comparto plenamente con usted que es absolutamente un despelote, y necesitamos también entender que en este contexto de pandemia, en este contexto en el que estamos viviendo de también mucha mayor precariedad, debemos actuar desde los territorios para enfrentar este tipo de situaciones en una fuerza de tarea que actúe para abordar este tema también en las circunstancias actuales en las que hoy día estamos. Es un tema de la máxima gravedad, estoy completamente de acuerdo con usted, tenemos que actuar sobre aquello, por eso propongo un plan nacional de desarme y por eso creo que tenemos que enfrentarlo de manera conjunta y de manera integral. Con un plan de desarme del gobierno el narco no se va. Lo que pasa es que hay 3 grandes temas. Está el tema de las armas.
está el Julio tema, César, son varias medidas. Sí, son varias el tema medidas, de las obviamente. armas, el tema de la migración, el tema de las bandas narcos, porque claro, uno entiende que hay una buena intención ahí del desarme, todo, pero el narco no tiene inscrita el arma a su nombre, digamos, ¿no? Y no va a pedir permiso por tener un arma, ¿no? O por enchular las armas, porque muchas armas que son hechizas, pero... Son medidas de carácter complementario, evidentemente. No estoy diciendo que sea solo una de las soluciones. También necesitamos seguir en la línea de la profesionalización de las policías para abordar de mejor manera y atacar de mejor manera la situación del narcotráfico. Pero lo primero es decir que tenemos un problema grave y que no se puede soslayar y que hoy día ese problema está aumentando. Y que por lo tanto en esto no podemos tener complejos para el abordaje desde la institucionalidad pública, adecuando la legislación también que hoy día tenemos para poder operar. Juliana, por favor, tiene la palabra con respecto a este tema. Bueno, un saludo a Julio César, Montserrat y a todos los panelistas y a todos los televidentes que nos están escuchando a través de Chilevisión. Yo primero que todo quiero señalar que estoy totalmente de acuerdo con don Carlos, quienes lo estaban entrevistando justamente, locatario ahí en el barrio Franklin, donde él señala y él explica y dice en su vivencia como ciudadano en ese sector donde ve constantemente la delincuencia, que él dice: los carabineros cumplen con su deber, pero el sistema no está funcionando. Y yo pienso lo mismo. ¿Qué pasa con el sistema penal en nuestro país? Es algo que hace mucho tiempo vemos que está sucediendo, donde vemos garantías para los delincuentes, pero ¿dónde están las garantías para las víctimas? Donde vemos que hay un abogado defensor para los delincuentes. ¿Y qué pasa con las víctimas? Yo creo que ese es uno de los temas que nos está tratando y nos está dando este daño a la seguridad de nuestro país. Y como dice también Paula Narváez, son otros factores, también con lo que está pasando en la pandemia, donde vemos que lamentablemente ha aumentado los índices de vulnerabilidad, la gente está muy afectada, la gente tiene necesidades y vemos que aumenta la delincuencia por esto. También hay que aumentar y mejorar la dotación de las fuerzas policiales de orden y seguridad en nuestro país. Quizás aumentar más cámaras, vehículos blindados, sistemas, tecnología, ya que sabemos que existe la tecnología para mejorar la seguridad en otros países. Podemos traer esa tecnología a nuestro país. Sí, Montserrat. Sí, hablemos de un tema complejo, que lo hablamos ayer, que es complejo porque tiene muchas aristas y es súper importante no estigmatizarlo, pero es un tema que hoy día tiene implicancias legislativas, también implicancias políticas, que es el tema de la migración. Hoy día nuevamente sale un avión puesto por el Ministerio del Interior con migrantes expulsados de nuestro país. Hay también toda una controversia de justamente las salas penales, la justicia, que está acogiendo diversos recursos de amparo de migrantes que son expulsados y que tienen condenas y causas penales también en sus países. Y acá hay un tema que uno lo recoge muchas veces de personas que entrevista en la calle y de los barrios. Este barrio ha cambiado mucho. La persona hoy día asesinada en Franklin es colombiana, la persona baleada ayer en el portal Fernández Concha es ecuatoriana. Se está hablando, y desde la PDI se ha informado, de un tipo de delito y de violencia delictual que podríamos decir es importado, en el sentido de que el tipo de violencia, el tipo de asesinato era algo que no se veía en Chile. Entonces, finalmente, porque es súper importante aquí no caer en la estigmatización, es súper importante también saber que nuestro país hoy día es un país distinto, es un país que cuenta con profesionales, con fuerza de trabajo, que se aprecia mucho y que viene de los que vienen a migrar a nuestro país. Pero también la migración ha quizás traído esto, cómo se maneja ese tema también, resguardando todos los derechos humanos que es fundamental resguardar. Pero que también es importante conversarlo de frente y poner sobre la mesa las diferencias que hay al respecto. Está muteada, Juliana. Montserrat, respecto a eso, es otro de los factores, como bien tú lo señalas, y es importante, no podemos tampoco estigmatizar, pero sí hay que señalarlo. Nosotros como país siempre hemos sido un país abierto a los migrantes, donde los recibimos, donde recibimos a aquellos que vienen a trabajar, a aportar a nuestro país. Pero lamentablemente este último periodo hemos observado que hemos tenido una migración
desordenada, una inmigración donde hemos visto que no hemos conocido qué inmigrantes están entrando a Chile, donde no conocemos los antecedentes penales de todos. Entonces, ahora estamos viendo que en el barrio Franklin una de las personas asesinadas es extranjero. Puede ser por ajuste de cuentas, como bien lo mencionó Montserrat temprano. O sea, ya han aumentado en un 28% los asesinatos por ajuste de cuentas en nuestro país. ¿De dónde viene esto? ¿Viene del extranjero? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso tenemos que hacer una mirada y un análisis también a este otro factor, como bien lo señala Montserrat. ¿Y qué piensa Beatriz Sánchez respecto a este tema específico? Beatriz, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todos. A ver, creo que el tema en general es un tema súper complejo. Creo que, lo decía creo que Julio César, que separaba en varios aspectos, porque creo que no se puede analizar solamente como el caso en específico. Las cifras de homicidios en el último año, los últimos 2 años, han aumentado mucho. Y creo que hay que analizar lo que pasa con la delincuencia. Alguna vez conversamos aquí mismo en el matinal el efecto del narcotráfico y lo que provoca. Y creo que este es un tema complejo y muy difícil de enfrentar. Creo que lo primero es que donde no ha estado el Estado y hay una situación de abandono profundo, bueno, ha entrado de lleno el narcotráfico y eso es muy difícil de erradicar. Cuando hay narcotráfico hay mucha violencia y hay mucha delincuencia asociada y eso no va a ser difícil de enfrentar. No va a ser fácil de enfrentar. Es algo muy complejo y tiene que ver con las armas y con el crimen organizado que se asocia a todo eso. Y eso pasa en muchos barrios del país y, para qué decir en la región metropolitana. Y a propósito de la pregunta, Montserrat, sobre la migración, creo que ese es un tema que hay que enfrentar de lleno porque la migración no para. Si uno habla con gente que se especializa en este tema, por mucho que se trate de instalar, no sé, y lo han hecho otros países, muros, barreras de entrada, la migración cuando empieza no se detiene. Lo que tienen que hacer los países es regular la migración. Y eso es lo que ha faltado en Chile. No una mirada de sanción a la migración, sino más bien una mirada regulatoria a la migración, específicamente para poder irnos adaptando a oleadas migratorias que no se van a detener. Tú no puedes parar esto, tienes que trabajarlo a nivel internacional, con América Latina, con los otros países, pero entender que son fenómenos mundiales. Y creo que ahí hemos estado muy lentos para poder ir adaptándonos y trabajando para regular los procesos migratorios. Sí, en ese sentido, Beatriz, porque la nueva ley de inmigración es más restrictiva de lo que fue, podríamos decir, algo de hecho, un sistema de migración poco regulado de hecho que fue muy distinto durante el gobierno de Bachelet, donde hubo mucha libertad de ingreso, donde se ordenaron algunas cosas según lo que instauró el gobierno de Sebastián Piñera el primer año. Ahora hay una ley. En ese sentido, la ley actual, ¿tú crees que va a disminuir, va a implicar disminución y ordenamiento de la migración? No necesariamente. Ojo que la disminución o el aumento de la migración no depende del propio país ni de las reglas que tú tengas. De hecho, los países pueden poner reglas súper duras de entrada y eso no significa que va a entrar menos gente. Lo que va a haber es más población de riesgo para entrar. Personas que hacen tráfico con personas, en fin. Las personas que quieren migrar a un país van a migrar igual. Lo que tiene que hacer un país es regular mejor esa situación. Y por eso no necesariamente, y las leyes tienen que entender eso y siempre estar basadas en temas de derechos humanos. Y tratar a las personas migrantes lo mejor que puedan y ojalá equiparar la situación a los chilenos y chilenas. Si tenemos una situación que los migrantes, digamos, tú les puedes pagar menos, están en una situación en negro, si tú quieres, siempre eso va a generar un roce, un problema, y que tú lo ves en distintas partes de Santiago. A mí me tocó hacer campo. Pero Beatriz, ¿cuál es la política migratoria chilena? Puente Alto, La Florida, en fin. ¿Cuál es la política? Perdón, Beatriz, ¿cuál es la política migratoria chilena? ¿Cuál es la política que hemos discutido de cara al país? ¿Cómo, no es cierto, los pasos a seguir, el derrotero a seguir en materia migratoria? Sí, lo que más se ha discutido, Julio César, en general en la legislación chilena, y lo que más se ha avanzado es cómo se regulariza la situación legal de los migrantes en Chile.
si están en una situación regular o no regular en nuestro país. Sí, más que enfrentar de una manera más integral a los migrantes en Chile. Por eso te lo pregunto, porque ¿qué sacamos con siempre estar regulando el papeleo? ¿Qué sacamos con estar regulando siempre cuestión policial? Primero tenemos que saber como país qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos y cuál es nuestro derrotero en materia migratoria para después disponernos a darle una solución legislativa a esto, o administrativa o legal. No tenemos como país una mirada. Este es un tema mundial. Este es un tema del planeta. Este es un tema que no va a parar aunque le pongamos más firmas, más militares, menos drones, más drones. Pero por eso hay que ser lo suficientemente hábiles para tener una política migratoria consistente y coherente con el desarrollo de Chile. Perdón, Julio César, y agrego algo más. Y eso no quiere decir solamente algo interno. También hay que trabajar con los países en América Latina. Lógico. No mirarnos solamente internamente. Hay que trabajar con los países desde donde se recibe la migración. Esta es una cuestión continental. Tú lo dices, mundial. Claro, entonces hay que abrir la mirada y no concentrar solamente en cómo tú haces mejor, más rápido, menos rápido, el papeleo, a quién expulsas, a quién sacas, porque ese no es el tema. El tema es mucho más profundo, mucho más complejo. Yo le voy a poner por caso. Hay experiencias en otros países, pero por ejemplo en Chile, si identificamos que hay regiones en nuestro país donde no hay mano de obra y se requiere mano de obra, hay migración, se trabaja como país, como política pública, una migración hacia lugares donde falta mano de obra, donde tengan viviendas dignas, sueldos dignos la gente, no viva en la vulnerabilidad, donde trabaje bien. Y se van generando focos, ¿no es cierto?, de desarrollo también a partir de la migración. Estoy dando un ejemplo pequeñito y básico, digamos, y no se deja ingresar a gente que viene a vivir en la vulnerabilidad total al país. O sea, lo que pasó en el gobierno de Bachelet con los aviones de los ciudadanos haitianos es una situación que uno hoy día la recuerda y dice, pero ¿cómo logramos, cómo se llegó a eso, digamos? Porque fue muy cruel con los ciudadanos haitianos. Pero por supuesto. Mira, estoy dando una mirada en virtud y en beneficio del migrante. Del migrante. Es distinto cuando hay políticas públicas en un país capaz de abordar y desarrollar una materia así. Y no cuando no entren nomás y arrégleselas como pueda. ¿Qué es lo que es? Es como ayer la conversación que teníamos de las tomas, ¿no es cierto? Es como, bueno, le queremos dar una vida digna, pero y en este año y en el próximo año, ¿qué va a pasar con usted? Arréglesela como puede. Siempre, no puede. El diputado Celi, usted tiene la palabra. Son las 11 con 1 minuto y tenemos que irnos a un comercial, Monse. Sí, a ver, hay noticias sobre el COVID de último momento. París, el ministro confirma el primer caso sospechosa de la peligrosa variante Delta en nuestro país. Recordemos, esta es la variante India, una variante altamente contagiosa. Se trataría de una mujer que llegó de Estados Unidos. Bueno, ya hay casos en otros países latinoamericanos. Vamos a ver de qué se trata el detalle, si es que este sería el único caso o esto podría dar cuenta de que ya hay más personas con esta variante, lo que hace mucho más complejo. Bueno, vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Bueno, diputado Celis, tenía usted la palabra, por favor. Sí, Julio César, bueno, saludar a todos y a todas. Respecto a la variante Delta, es sumamente preocupante. Recordemos que la variante Delta solamente dentro de los países más o menos cercanos, estaba Argentina, Perú, México, ya está en 80 países. Y la variante Delta, el problema que tiene que no se da los síntomas comunes del COVID, como es la pérdida del olfato, la tos, más bien parece un resfriado común. Y lo otro, que tú tienes el doble de posibilidades, si te contraes esta variante, de terminar hospitalizado. Y lo que yo creo que ya es evidente que va a ocurrir, que vamos a tener que contar con una tercera vacuna como para poder hacer frente a esta variante Delta. Así que yo creo que, en definitiva, que ya se haya casi reconocido por hecho que una persona que viene de Estados Unidos, de California, contrae o se contagió con esta variante. En definitiva, lo que va a hacer que hoy día tengamos que aprobar el estado de excepción
porque me parece una locura el rechazarlo y privar al gobierno, por ejemplo, que él pueda disponer de la integración de camas tanto del sector público como el privado, y lo más importante, cerrar las fronteras. Tenemos extracto de lo que habló el ministro París hace minutos solamente sobre la variante Delta. Por favor, escuchemos. ¿Detalles de lo que va a ocurrir hoy en la sala? Detalles no tengo todavía, porque eso depende obviamente de lo que opinen los señores parlamentarios. Yo voy a presentar la realidad sanitaria del país, cómo ha ido evolucionando la ocupación de camas, la aparición de nuevas cepas, que es lo que más me preocupa, en el fondo, que llegue la cepa Delta. Estamos esperando un resultado, y el plan de vacunación, en fin, todo lo que hemos avanzado. Hasta este escenario de la nueva cepa, ¿es necesario aplicar cambios al plan paso a paso? Y generando las modificaciones en el plan paso a paso. ¿Las modificaciones en el plan paso a paso están condicionadas por la solicitud de los partidos? No. Acuérdense que nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión amplia con más de 140 gremios o agrupaciones, 148 personas. Y nosotros con ellos estamos dialogando, estamos conversando, porque tenemos que respetarlos a ellos, enviarles las conclusiones, y una vez que ellos nos devuelvan, nos hagan el feedback de lo que nosotros vamos a entregar, haremos los anuncios. Ministro, a su juicio, a partir de lo que está ocurriendo con la nueva cepa, los riesgos que se representan, ¿es necesario cambiar el plan paso a paso según los análisis previos que hacen ustedes? Es que el plan paso a paso no tiene mucho que ver con la cepa. Si aparece esta nueva cepa, y estoy esperando un resultado, eso tiene que ver más bien con el cierre de la frontera. Y para tener cierre de frontera, obviamente que necesitamos prolongar el estado de excepción. Ministro, ¿cómo ve que los partidos condicionen el respaldo de esto? No, yo no he recibido ese condicionamiento de los partidos. Lo han dicho particularmente desde pero ellos también han cooperado, Chile Vamos ha cooperado mucho en avanzar en este tema, y lo que yo estaba explicando recién es que yo no puedo adelantar nada de los cambios en el paso a paso hasta que los gremios con los cuales conversamos el sábado no nos den el feedback. Pero hay una evaluación respecto al toque de queda, que es lo que más se ha criticado respecto a esta Nosotros pensamos que el toque de queda tiene que ir evolucionando a medida que vaya mejorando la pandemia. Todo depende también de las cifras. Afortunadamente, como ustedes han visto en estos últimos días, tenemos una caída muy importante de la circulación viral. El R está bajo 1, están disminuyendo los casos, pero muy rápidamente. Entonces, eso es lo que me condiciona a mí como... Ministro, ¿desde el punto de vista sanitario es posible dar más libertades, que es lo que solicita Chile Vamos en concreto? Desde el punto de vista sanitario, las libertades tienen que ir ligadas a la mejoría en el manejo de la pandemia o en los resultados que podamos ver con respecto a la circulación viral, pero no solamente con eso, también con la ocupación de camas. Acuérdense que la caída en la ocupación de camas aparece 14 días después de la caída de los casos. Entonces hay que evaluar ambos temas. Ministro, usted hablaba de estaban a la espera de un resultado respecto a la nueva cepa. ¿Eso significa que hay alguna condición actual? Tenemos una persona que viajó de Estados Unidos, una señora de 43 años, que estoy esperando el resultado. ¿La nueva cepa ¿Hay un caso sospechoso? Sí. ¿Se trata de un caso sospechoso? Yo pienso que va a llegar. Pero es por este casi caso imposible que no llegue, porque es una variante muy contagiosa, muy potente, y tal como lo dije al comienzo de la pandemia, cuando la gente pensaba que no iba a llegar el coronavirus, aquí llegó. Creo que la variante Delta inevitablemente va a llegar. Lo que tenemos que hacer es tener un control mayor sobre las fronteras para que no llegue en forma masiva. ¿Cuáles son los tiempos para saber qué resultado, ministro? Yo estoy esperando el resultado. Pero hay un caso sospechoso en este momento de la variante Delta. Tengo que esperar el resultado. ¿Y cuáles son los tiempos, ministro, para ese resultado? No, hoy día en la mañana. Ministro, lo último, la tercera dosis es un hecho ya que va a estar en el plan de vacunación. Todavía no es un hecho. Estamos esperando los resultados de estudios científicos que van a estar listos en julio. Gracias. Vamos aclarando entonces la información. Lo que señalaba el ministro París en esta declaración es que hay un caso sospechoso que justamente sería una persona, una mujer de 43 años, pero lo que llama mucho la atención es que él dice que es imposible que no llegue la variante Delta y que va a llegar de todas maneras. El tema es pesquisarlo justamente a tiempo para seguir la ruta de esto. Y la variante Delta entonces es algo que están manejando todo en el mundo médico, de que es algo que lo importante es cómo manejarlo, detectarlo a tiempo para evitar su propagación, pero que al parecer sería inevitable que esto ocurriera por
la propia propagación que ha tenido esta variante en el mundo. Además, si está abierto, si entra gente a diario a Chile, por supuesto que está la posibilidad. Es decir, está cerrada la frontera, entran para casos excepcionales. Sí. Pero entra gente, ahí entra una persona de 43 años, mujer, entra gente a Chile por trabajo, por situaciones especiales, se supone, pero entra gente. Por lo tanto, aquí lo óptimo sería identificarlos, ¿no? Ojalá trazar a la mayoría de las personas, ojalá a todas las personas, si son pocas, ¿no es cierto?, para saber dónde está. Diputado Celis, sabemos que se tiene que ir, el diputado tiene que cumplir ahí un requisito. Gracias por estar, le enviamos un abrazo. Okay. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Paula, bueno, una noticia que esperábamos también, si digamos las cosas como son. No estamos en una isla, no vivimos en una isla, somos parte del mundo. Todos los días uno va viendo cuando se va actualizando la cantidad de países donde ha llegado la variante Delta, va subiendo. Inglaterra, que están relajadísimos, llegó la variante. Sí, pues. Bueno, de hecho ellos tuvieron que parar todo, pues. Acuérdate que llegó cuando desconfinaban, cuando abrían aeropuertos todo, y tuvieron que retroceder todo, Paula. Bueno, lo importante al parecer es mantener la trazabilidad, es poder mantener esto tomado, digamos, ¿no? Totalmente, hace ya tiempo que veníamos diciendo de la necesidad de mejorar la capacidad de trazabilidad y también de aislamiento, ¿no? Además de la vigilancia genómica, se necesita un mucho mayor control, en todo caso, en los puntos fronterizos, tanto aéreos, terrestres, en los puertos. Para eso se requieren también de dotar de mayores recursos, de mayor capacidad de control en esos puntos fronterizos, la capacidad de anticiparse, porque como usted muy bien dice, no hay ninguna posibilidad de pensar que a Chile no va a llegar esta variante si estamos interconectados, y que no es que exista movilidad cero, están llegando personas permanentemente a nuestro país, y por lo tanto se requiere de mucho mayor control. Esperemos también que el gobierno sea activo en este momento para tomar buenas decisiones en este punto y evitar un rebrote a partir de esta nueva variante que llega al país. Paula, es que justo Dígame. Está en la polémica el tema de prorrogar o no el estado de excepción. Justamente en este contexto, en el contexto de la reunión, en este minuto está, de hecho, el ministro París en el Congreso. Estamos viendo imágenes en directo porque, tal como el Congreso había pedido, porque ya envió anoche, el Ejecutivo envía entonces al Congreso una prórroga del estado de excepción, y acá hay un tema, porque el oficialismo, la UDI y sectores de Renovación Nacional están diciendo que no van a apoyar una prórroga de estado de excepción. Otros señalan que sí, siempre y cuando no haya toque de queda. La UDI que dice basta de cuarentenas. ¿Cuál es la posición suya? ¿Toque de queda debe continuar? ¿Debe continuar las cuarentenas, estado de excepción? ¿Qué piensa? Mire, lo que pasa es que la respuesta no es una respuesta sencilla a un tema muy complicado. Primero, lo que no puede pasar, lo que no puede haber es una trampa en vincular beneficios sociales a la existencia del estado de excepción. Esas dos cosas tienen que estar separadas. No puede ser, por ejemplo, que el postnatal de emergencia esté ligado exclusivamente a que continúe el estado de excepción, porque a mí me parece que esa es una manipulación indebida. Entonces hay que separar las cosas. Segundo, hay que ver qué medidas sanitarias dependen del estado de excepción. El testeo, la trazabilidad y el aislamiento no dependen del estado de excepción. Las cuarentenas dependen del estado de excepción, y lo que hay que vigilar o revisar más bien es la capacidad que tiene hoy día la autoridad sanitaria para que, independientemente del estado de excepción, se puedan decretar esas cuarentenas. Yo creo que hay que hacer una revisión mucho más acuciosa de si estamos aplicando el instrumento que realmente se necesita o se está justificando la utilización del estado de excepción en el marco, ¿no es cierto?, del manejo de la pandemia sin ser necesario. Esa discusión, en serio, se tiene que dar en el Congreso de manera transparente, pero insisto, no se pueden mezclar los beneficios, las necesarias garantías que se le tiene que dar hoy día a la población chilena con la continuidad del estado de excepción. Creemos que la autoridad sanitaria tiene la suficiente fuerza y poder hoy día en Chile para regular la condición sanitaria sin necesariamente utilizar el estado de excepción constitucional. Preguntémosle a Beatriz Sánchez,
desde el punto de vista sanitario, Beatriz, y no político, sanitario, ¿tú le ves sentido hoy día, además con este dato de la variante Delta, al toque de queda que continúe? Sanitariamente parece que no tuviera mucho sentido y parece que fuera solamente restricción a la libertad pública. Pero porque efectivamente aquí hay una mezcla de lo sanitario y lo político, porque efectivamente un estado de excepciones o de restricciones específicas por una pandemia, uno la entiende en el sentido de que se necesita posibilidades de que un gobierno pueda tomar ciertas decisiones que habitualmente no se toman cuando no hay una situación particular. Pero llevamos, no sé, tiempo en este toque de queda que parte a las 10 de la noche y la verdad es que ya uno se pregunta si efectivamente es una medida que impacta en lo sanitario y eso yo se lo dejo a los especialistas médicos, ahí tenemos al doctor Felipe Rivera y él podrá responderlo mucho mejor, o si efectivamente es solamente un tema de control ciudadano a propósito que veníamos antes de un estallido, y yo también me lo pregunto, ¿no? Pero creo que, y son preguntas válidas a propósito de eso, y a propósito de esta cepa Delta, yo como ciudadana acá, hay... Qué desazón lo que está pasando con la pandemia, porque parece que no termina nunca. De verdad, o sea, llega una variante más, uno pensaba desde el 2020 que este 2021 podía ser distinto y parece que sigue y de verdad que da desazón, y ojalá que efectivamente se escuchara al personal especializado, que desde el día 1 ha dicho que aquí hay que seguir ciertas medidas, hay que ser mucho más duro en tomar ciertas decisiones como la trazabilidad, por ejemplo, como seguir a las personas contagiadas y aislarlas, porque no hicimos caso desde un principio y ya llevamos más de un año y parece que esto no fuera a terminar nunca. Bueno, quedamos bajoneados, Beatriz, yo creo, bueno, perdón, pero es que lo digo así como que me salió de la guata, de verdad, porque qué desazón, de verdad. Vamos a tratar también de mirarlo en su justa medida y para eso estamos con el doctor Felipe Rivera. Tenemos que ir despidiendo ya a Beatriz, a Paula, a Poliana, gracias por estar con nosotros. Justamente estamos conectando con nuestro panel médico para analizar esta noticia de la variante Delta. Nos podemos enganchar con el Congreso, ¿no? O es muy fome, digamos. Pero ¿y por qué no nos enganchamos un poco al ministro París para que Chile sepa que está hablando en el Congreso? Si también esto es bueno. A ver, pongamos un poquito mientras enganchamos a los doctores. Los centros de trazabilidad son muchos. A nivel mundial, ya, saquémoslo entonces. Chile, en relación a la cantidad de test por 1000 habitantes, ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica, como ya dije, somos pioneros. Residencias sanitarias, ha sido destacado por la OPS. Tenemos 15.000 camas. En este momento solamente se están usando la mitad, 7.111. La campaña de vacunación se inició en diciembre del año pasado, pero ya en mayo del 2020 se comenzó a preparar. Hasta el momento han llegado a Chile, gracias también a la aprobación por ustedes de los presupuestos necesarios. Hay que recordar que para este año el Parlamento aprobó $200 millones presupuesto adicional para vacunas, y se lo agradezco. Hemos recibido 24.684.564 dosis de vacuna, desglosada de la siguiente manera: 18 millones Sinovac, 5 millones de Pfizer, BioNTech, y vamos a recibir 5 millones más de Pfizer, BioNTech, vamos a llegar a los 10 millones, casi 900.000 de AstraZeneca y 600.000 de vacuna CanSino, que como muy bien ustedes saben requiere solo una dosis. Las primeras vacunas llegaron el 24 de diciembre y ese mismo día se vacunó a la primera mujer chilena. Ahí está el doctor París entregando cifras de todo. Ahí estamos, buena cifra, digamos. Ya se especula que se estaba pegando un chaguanazo, un gran chaguán el ministro ahí, pero bueno, eran buenas cifras las que estaba mostrando Felipe. Lamentablemente hoy día nos encontramos con esta noticia. Muy bien dijo el doctor París hace un rato, va a ser imposible que la variante no entre a Chile, ¿no? Pero hay que tenerla bien trazada. Él habló cuando recién lo pinchamos al doctor, llamó la atención, él habló de una muy buena cifra de trazabilidad. Es bien extraño porque es la gran crítica que se le podría hacer a todo el proceso, ¿no?
lo pobre en trazabilidad que hemos sido y es la crítica internacional que nos han hecho. Bueno, buenos días Julio, buenos días Monse, es un agrado estar nuevamente con ustedes. Bueno, este es un tema que se sabía absolutamente. A mí me tocó hace algunos días hablar con el programa que tiene en la tarde contigo, no me acuerdo el nombre exactamente, con el señor Francini, y le dije exactamente, y le dije textualmente, si la cepa no ha llegado en los próximos días, la próxima semana la tenemos acá, una cosa así. Le dije, porque será inevitable, o sea, aunque se cierre la frontera a Machote, porque el desplazamiento de gente, sobre todo por los sectores, ¿no es cierto?, que no se controlan, sabiendo que había en Perú, en Bolivia y en Brasil la cepa delta ya presente, por lo tanto era ineludible que la tuviéramos acá, y era una cosa que se la sabía. Ahora, ¿cómo podemos defendernos de la cepa delta? Dos cosas dentro de ella. Primero, la vacunación, ojalá con las mejores vacunas. Y la segunda, saber dónde está. Y yo ahí discrepo un poco el señor ministro, porque la trazabilidad ha sido uno de nuestros grandes problemas, debilidades dentro del resto de las cosas que se están haciendo bien, que es el sistema de vacunación. Y sin trazabilidad no sabemos dónde están, sin trazabilidad no sabemos a quién aislar, y hay que recordar que esta variante Delta es un poco diferente en cuanto a la sintomatología, porque muchas veces puede pasar inadvertida durante los primeros días como un cuadro gripal, y olvidémonos, y no nos olvidemos que estamos en invierno, y en invierno empiezan los resfríos, la gripe, hay harta gente resfriada y uno se aterra cuando... Ahora uno siempre, bueno, es bueno hacerlo, sí, que uno lo primero que tiene que descartar es que sea COVID, pero el año pasado, en esta época, bueno, influenza no hubo, este año también parece que poca, pero nadie estaba resfriado porque había menos movilidad, muy poco resfrío, y ahora que hay más movilidad, obviamente que aumenta los resfríos. Doctor, es que acabo de leer una noticia, ya le voy a preguntar de la variante Delta, pero usted lo soslayó en este minuto. Sinovac y Sinopharm, países que optaron por vacunas fabricadas en China, han visto rebrotes en sus territorios. Yo sé que es medio duro decirlo, pero finalmente la vacuna china está siendo menos efectiva que, por ejemplo, la vacuna Pfizer, que es como gringa alemana, que son más efectivas. Efectivamente, lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de los chilenos hemos sido vacunados con Sinovac y es menos eficiente. Si definimos por eficiencia o eficacia, dependiendo si es los trabajos clínicos o a nivel de la población, como que evita que las personas se mueren y lleguen a la UCI, todas las vacunas tienen excelente acción. Todas, Sinovac, Sinopharm, etcétera, etcétera. El problema que hay es que las vacunas del tipo de RNA, como es la Pfizer, BioNTech, además de proteger bastante bien contra la hospitalización y enfermedades graves, tiene una mayor probabilidad de evitar el contagio. Y ese es el gran problema, porque al evitar el contagio, evita que el virus ande circulando. Claro. Por lo tanto, se puede contagiar en aquellas personas que no están vacunadas, que no se quieren vacunar, o los niños que siguen contagiando en un ciclo vicioso. Por lo tanto, aquí otra vez a tallar lo más importante, que es saber quiénes llegan, quiénes tienen tal o cual cepa. Y además de hacer mala trazabilidad, porque no la hemos hecho nunca bien, no tenemos una secuenciación adecuada. Y la única manera de saber qué cepa tenemos es hacer secuenciación del punto de vista genético, que lo hacemos muy bajo. Por lo tanto, yo creo que la cepa probablemente incluso a lo mejor ha llegado antes de nosotros pensamos. ¿Cómo es la variante Delta? ¿Es más contagiosa? ¿Es más letal? ¿Por qué a uno le da más miedo cuando le hablan de la variante Delta? A ver, cuando sabemos que los virus se multiplican, cometen errores. Cuando cometen errores, unos errores le da más facilidad para entrar a las células. Cuando un virus, como cualquier ser vivo, tiene más capacidad de ganarle a otro... Doctor Rivera, denos solo un segundito porque el doctor Párez está hablando de la variante Delta. En este directo. Con la primera dosis se obtienen resultados positivos con respecto a esta variante. Eso quería transmitirles. Yo creo que es muy importante en este punto que trabajemos duramente en el control de las fronteras para evitar que la variante ingrese. La persona que la tenemos identificada ya está aislada. Es de Talca, es una señora de 43 años de edad
que ingresó desde Estados Unidos, estuvo aislada, afortunadamente, por nuestro sistema de atención de testeo, trazabilidad y aislamiento, y el ISP informó anoche que la secuenciación dio positiva. Y esta secuenciación vamos a tratar de aumentarla. Estamos haciendo 350 exámenes semanales, tenemos que llegar a 1000 exámenes semanales y por eso también necesitamos apoyo económico. Estamos firmando convenio con 4 universidades por el momento, más un instituto, para tratar de aumentar la secuenciación a más de 1000 secuenciaciones semanales. Ayer el ministro Erazo participó en la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y le agradezco también sus opiniones porque él se mostró favorable a mantener el estado de excepción. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las diputadas y diputados por haber escuchado esta presentación. Bueno, así entonces el ministro de Salud ante el Congreso para explicar también las razones de la petición de prórroga del estado de excepción que ha hecho el Ejecutivo. Vamos a la pausa, volvemos con más detalles entonces de la variante Delta y la noticia que está en desarrollo. Sí, que yo creo que toda la gente se está preguntando en la casa cuánta gente venía en el avión, donde venía esta persona, si la gente que venía en ese avión corre riesgo, si la gente que viene en ese avión está en este minuto en algún lugar sanitario, en algún hotel, esperando también la respuesta, o no, doctor, tiene que... Es decir, la normativa es que cada persona que llega a Chile tiene que estar 10 días en un hotel de tránsito, que se llama. Y a los 10 días puede salir para cumplir 4 días más en su casa. Esa es la regla. Deberían estar esperando ahí todos. Bueno, vamos a ir de todas esas dudas a la vuelta de este cortecito. Vamos y volvemos de inmediato. Un minuto, el doctor y ministro Enrique París habla de que hay un caso sospechoso de variante Delta. El caso ya está finalmente en observación, se está esperando el resultado. Esa persona estaría aislada, es una mujer de Talca, pero es un caso hasta el momento sospechoso y que tiene que ser... empezó en Talca. Todo pasa en Talca, todo pasa en Talca. El tema yo no sé, porque hay un tema con el periodo de los 10 días. Si es que se cumple, si es que la persona llegó a Santiago en avión, no podría haberse desplazado voy a estornudar. ¿Sigue tú? Sí. Bueno, se podría haber desplazado a Talca en bus, digamos, o en otro tipo de locomoción. Claro. Debería haber pasado inmediatamente, me imagino, en una suerte de burbuja a un hotel sanitario para estar estos días, porque si no, si se fue en un bus a Talca, estamos en el peor de los casos, digamos, ¿no? Claro. Uno entiende que no es así. Es una persona de Talca, 43 años, genera harta desilusión. Se nos integra ya Francisca Crispi, doctora del Colegio Médico de Santiago, la presidenta del Colegio Médico de Santiago. Estábamos hablando de los síntomas, toda esta desolación. Estaba leyendo, doctora Crispi, porque, a ver, ¿sabe lo que a uno le pasa? Que siente que nadie aquí que sabemos poco, que tenemos que estar tan a resguardo. Estaba leyendo en CNN en español que hay rebrote en Israel, que era el ejemplo de todo, y en los colegios. Entraron a clase en los colegios, más de la mitad de los contagios, estaba leyendo en CNN, son de niños. Precisamente le echan la culpa a esta variante Delta, doctora Crispi, una situación bastante inquietante, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y el ingreso de la variante al país nos tiene que preocupar y nos tiene que llevar a actuar, ya que es una variante que quizás ya los comentaron, es más transmisible, es más letal. También la sintomatología se puede confundir más con un resfrío común, por lo que hace más difícil pesquisarlo y no tenemos claro cuál va a ser la relación de esta variante con la vacunación con Sinovac que tenemos en el país y además, tenemos que se ha presentado más en personas jóvenes en otros países, por lo que es de mucha gravedad que esto entre pero creo que más que alarmarnos, esto nos tiene que llevar a actuar como país, el poder reformular nuestra estrategia para tanto proteger el tema de las fronteras
fortalecer el control de fronteras. Ahí hay que ser muy claro a todas las personas que no es momento de viajar al extranjero, ya que la posibilidad de contagiar y de traer una variante al país existe y lo tenemos que evitar hoy día a toda costa. Es fundamental ahí también la secuenciación genómica que podamos hacer de las personas que entran por motivos excepcionales, el cumplimiento estricto de las cuarentenas en hoteles, la PCR de ingreso. Son todas áreas en las cuales en esta situación no podemos fallar. Pero también al mismo tiempo quiero ser bien enfática que el control de fronteras es una parte, pero otra parte es cómo la estrategia sanitaria la podemos afinar para reducir y controlar la transmisión de la pandemia y podemos tener una estrategia a largo plazo en la cual podamos mantener una disminución de los casos que nos dé mayor seguridad. Hemos vivido meses muy duros en los cuales ha sido muy difícil controlar la transmisión viral y la propuesta del Colegio Médico que hemos estado compartiendo creo que se hace cargo de poder plantear una alternativa para mantener un control de la pandemia que sea mejor que hemos tenido hasta ahora y a la luz de esta variante creo que hace mucho sentido el cuestionarnos la estrategia sanitaria. A ver, doctora Crispi, antes de hablar de la estrategia sanitaria teníamos y estábamos preguntando para entender la variante Delta, para también saber efectivamente si esto es más grave, es una nueva variante, porque hay cierto temor de que esta variante sería mucho peor que las variantes anteriores que teníamos. En Chile teníamos la P1 predominantemente, en Inglaterra tenía la variante británica, ahora el rebrote es con la variante Delta. ¿Es efectivamente, o si no se lo podemos preguntar al doctor Felipe Riviera, es una variante más grave en el sentido de que es más contagiosa y más letal o todavía no hay certeza de eso, doctor Rivera? Gracias, Monse. Mire, primero que nada, la nomenclatura actual y lo más actual es nombrar a las variantes de acuerdo al alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta. La alfa, ¿no es cierto?, la británica, la beta Sudáfrica, la gamma de Brasil y la delta de India, para no estigmatizar a la gente de ese país. La segunda cosa es que, tal como dice muy bien la doctora, la sintomatología de este virus es un poquito diferente y se puede confundir muy fácilmente con un cuadro respiratorio viral común y corriente, porque tiene poca tos, no tiene pérdida de olfato en la frecuencia de los otros y principalmente a dolor de garganta, un poquito de rinorrea, etc. Segundo, es más contagiosa porque tiene más capacidad de penetrar en las células y tal como alcancé a decir en la secuencia anterior, es capaz de dominar el resto de los virus. Y ya hay evidencia en algunas partes que tiene un porcentaje mucho más alto de hacer que la gente se hospitalice. Por lo tanto, si se hospitaliza, el riesgo de mortalidad y letalidad podría aumentar. No lo tenemos 100% claro, pero ya hay algunos avances, algunos estudios sobre esto que ya en otros países. Si todo esto nosotros lo vemos con retrospectivamente, gracias a que esto está sucediendo en los otros países anteriormente. Y hemos visto que sí se ha visto una mayor posibilidad de hospitalizarse. Y yo creo que, si bien es cierto hay que llamar a la calma, hay que también decir que necesitamos medidas más urgentes, medidas más certeras para ayudar a que esto no se difunda. Hay que recordar que esta variante llegó desde Estados Unidos y nació en India, entonces por lo tanto, y segundo, tenemos países mucho más cercanos que en Estados Unidos, que es Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, y hay fronteras absolutamente no controladas. Me acuerdo la doctora Yarse cuando cerró el aeropuerto, ¿no es cierto?, y la vilipendiaron. Yo creo que hay que hacer medidas realmente drásticas. Ahora, según lo que dice el doctor París, se quiere llegar a 1000 secuenciaciones genéticas. Suponemos que estamos haciendo alrededor de 70.000, 60.000 PCR diarios y que no se hace en toda la gente que es sintomática, porque hay muchos que no se le hace PCR. Tendríamos que tener por lo menos un 10% de secuenciación, lo cual aparentemente por la infraestructura y por lo económico es imposible. Por lo tanto, vamos a tener que actuar mucho más rápido, con forma empírica y haciendo trazabilidad, haciendo aislamiento mucho más certero. Y evidentemente, si la parte legal no lo permite, hay que pensar lo que se está discutiendo en el Congreso para hacer las cosas. Doctor Rivera, disculpe, pero aquí hay un elemento que es, a mi juicio, el más jodido, ¿no? Voy a utilizar palabras coloquiales. El más jodido porque el director general de Sanidad de Israel
dice que el 70% de los nuevos casos de COVID-19 en este rebrote en Israel es de la variante Delta. El problema es que la mitad de los infectados son niños. Ese es el tema. Y una tercera parte, adultos ya vacunados. Entonces, Sanidad se plantea en Israel reforzar el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales, residencias de personas mayores, centros de servicios sociales y en colegios donde se ha detectado al menos algunos contagios. El rebrote habría partido en estos colegios, precisamente porque la variante Delta parece que ataca a los niños, ¿no? Y nosotros recordemos que la vacunación recién se aprobó la de 12 años hacia adelante, pero estamos en los 18. Y además que el caso de Israel es curioso porque no era que la población total hubiese estado vacunada. Es decir, Israel empezó a bajar sus casos y llegar a casos mínimos con un 50% nomás de la población vacunada. Entonces ahí se dio un fenómeno y en mí, pero sin ser experta, pero a mí me dio la sensación que con eso se sacaron la mascarilla demasiado luego, si los colegios estaban también sin mascarilla. Exacto. Y hoy día... Eso es el problema. ¿Y eso, usted ve que por ahí está el problema o por otro lado? A ver, la situación de Israel es un poco diferente a la de Chile. Primero que nada, ellos principalmente usaron otra vacuna, que es la vacuna que hablábamos, que es la que no solamente disminuye hospitalización y muerte, sino que disminuye los contagios. Segundo, Israel tenía la población vacunada, me parece, un 40% aproximadamente con las 2 dosis. Y empezó a hacer lo que se llama la libre caminata, la libertad absoluta, sacarse la mascarilla y relajar todas las medidas que nosotros preconizamos como colegio médico. Y la OMS tiene muy claro, y creo que salió una vocería de la OMS hace poco que dice: la pandemia está activa, no se deben relajar. Por lo tanto, de esas cosas tenemos que aprender aquí en Chile. Cuando uno ve que ya se están relajando algunas medidas, que se está desconfinando sin estar de acuerdo con el confinamiento que se hace acá, ¿no es cierto? Significa que tenemos la sensación que es cierto, lo estamos haciendo tan bien en la vacuna, que lo estamos haciendo bien en todos los ámbitos y estamos libres de pandemia. Y eso no es así. Nosotros no vacunamos con Pfizer a toda la gente. Tenemos un porcentaje de no vacunados todavía de la población objetivo muy alta, alrededor de, me parece que faltan alrededor de 4 millones y tanto, o un poco más, y tenemos una gran cantidad de niños que pueden contagiarse, que pueden diseminar la infección, ¿no es cierto?, todavía sin vacunar. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que rápidamente se vacunen, mientras más a los niños, mejor, y segundo, que logremos vacunar el máximo de gente lo antes posible, pero sin dejar de lado lo que dice la doctora, que es trazabilidad, aislamiento y saber a dónde están los gérmenes, a dónde están los agentes. Si no, es imposible actuar así. Si el virus no se ve, no tiene una lamparita que nos dice aquí estoy, hay que buscarlo. Y yo creo que hacer 1000 secuenciaciones prácticamente es no hacer casi nada. Claro, es que mire, acá tenemos, porque ya salieron datos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Delta está en juego también en Israel? Porque ya está comprobado que baja la efectividad de Pfizer de un 90%, de un 92% que tiene un 70%. Para actuar con cifras exactas, la Pfizer-BioNTech tiene una protección del 92% contra la variante alfa, pero solo del 79% contra la Delta. En el caso de Oxford, AstraZeneca es un 73% para la alfa, pero baja a un 60% en presencia de la Delta. Ahí está. Al bajar la eficacia... ¿Pero no sabemos la Sinovac? No, acá no, dice acá en la última... No existen estudios que demuestren la efectividad de la vacuna Sinovac para la variante Delta. Me metí a una página de datos de Sinovac, a ver si pillo. No quiero nada. Hay una página... No quiero saber nada de esta cuestión, qué horror. Mire, lo único que yo sé, doctores, es que yo, siendo una ciudadana de a pie, encuentro que las cuarentenas, todo eso podemos discutirlo, pero lo que no podemos discutir en absoluto es el uso de mascarillas. Es lo más fácil que podemos hacer. Ya estamos casi todos acostumbrados. Entonces creo que por ahí hay una cuestión como de sentido común, que siendo la medida más aplicable y ya estamos acostumbrados, más accesible, no hay ninguna razón
para relajar al menos esa medida. No hay razón económica, no hay razón social. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar de aquí a un buen tiempo porque hay una cosa lógica, si esto se transporta, se transmite por gotícula y por el aire, obvio que la mascarilla, y de buena calidad mejor todavía, impide una barrera física. Entonces yo creo que ahí se equivocaron nuestros amigos que siempre miramos, Israel, Europa, Estados Unidos, ahí se equivocaron. Doctora Crispi estaba ahí levantando la manito, adelante. Sí, yo creo que más que, es preocupante, pero al mismo tiempo nos tiene que llevar a la acción. Yo tengo esperanza de que si tomamos las medidas adecuadas podemos enfrentar esta nueva variable dentro de la pandemia, esta nueva variante. Y creo que es fundamental, claro, el uso de mascarilla tiene que mantenerse y uso de mascarillas adecuadas. Cada vez sabemos más que, por ejemplo, en espacios de baja ventilación es mucho mejor que usemos una mascarilla de una KN95 a una mascarilla de tela, por lo que sería muy recomendable que los empleadores, por ejemplo, les dieran mascarillas KN95 a sus trabajadores que se tienen que transportar en medio de transporte público. También el uso de mascarilla quirúrgica, promoverlo en otros espacios con menor ventilación y también al mismo tiempo que promovemos estas medidas de autocuidado y hacemos toda esta comunicación, tenemos que seguir promoviendo la vacunación. Sabemos que hay muchas personas aún que no se han vacunado y esta variante que aparece con una amenaza, nos tiene que llamar a reforzar la vacunación, ya que si es que esta variante entra y nos pilla con menor porcentaje de personas vacunadas, claramente se va a poder transmitir más esta variante y eso puede causar una catástrofe nacional. En tercer lugar, yo no dejo plantear el tema de la estrategia sanitaria, que creo que es fundamental. Si sabemos que está esta amenaza a la vuelta de la esquina, ¿cómo no replantearnos una forma en la cual podamos bajar definitivamente los contagios? Y también el tema de la trazabilidad y el fortalecimiento de fronteras es algo que tenemos que hacer y creo que es un momento, a la luz de esta variante y a la luz de lo que ha ocurrido, para ponernos de acuerdo como país en torno a todos estos elementos. Claro, pero si uno escucha de ustedes, del ministro París, que era inevitable que llegara la variante Delta, ¿tiene algún sentido el cortocircuito que ustedes plantean de 3 semanas? Ya, se hace el cortocircuito, se logra, y se empieza entonces a salir de ese cortocircuito. Parece ser que esto es como una situación como inevitable, ya, va a llegar la variante Delta a las 3 semanas, entonces nadie se contagió durante esas 3 semanas, pero cuando se empieza a salir la variante Delta que anda circulando, igual va a implicar más contagios. Pareciera ser que las cuarentenas, los famosos cortocircuitos retrasan un poco, quizás la verdad es que presionan un poco menos el sistema hospitalario, pero tampoco evitan los contagios. Estos se van a producir tarde o temprano. Creo que es muy distinto que entre una variante Delta con el nivel de casos activos que tenemos hoy día a que entre una variante Delta cuando tenemos, no sé, como ha logrado Israel, tener 100 casos en un día. La posibilidad que uno tiene de trazar y aislar efectivamente a un menor número de casos es muy distinto dependiendo del descontrol de la pandemia que tengamos. Y acá la promesa del cero COVID claramente no vamos a tener nunca más un caso de COVID en la existencia del país, sino que es cómo logramos bajar al mínimo esos casos de COVID y cuando tenemos un caso lo logramos trazar, aislar precozmente para que esto no se convierta en un brote gigante como lo tuvimos con el desconfinamiento precoz en abril y que estamos recién bajando los casos y ahora se abren nuevamente 10 comunas, por lo que también existe el riesgo de que exista un rebrote, por lo que creo que es muy distinto si es que logramos un control de la pandemia, cómo podemos manejar pocos casos a cómo hoy día podemos manejar los miles de casos activos que tenemos. Creo que hay una posibilidad de control que no da lo mismo si es que tenemos el nivel de hoy a si es que tuviéramos un control mayor. Sí, espérenos un segundito a ambos, está muy importante e interesante la conversación. Hacemos una breve pausa y también estamos a la espera porque hoy día jueves hay reporte del MinSal. El ministro está en el Congreso, vamos a ver si es que este reporte es desde allá o el reporte lo hace la subsecretaria Daza con el subsecretario de redes asistenciales, pero hay reporte hoy día. Recuerden que los lunes y los jueves siempre hay reporte de el paso a paso, ¿no? Así que vamos a la pausa. El poder de la atracción. Bueno, volvemos a
Estamos ahí con el tema de la variante Delta. Doctora Francisca Crispi, bueno, parece que más que nunca vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Estábamos viendo algunas declaraciones de ministros de salud de otros países que hablan un poquito de la efectividad en el contagio de esta variante, ¿no? El ministro de Australia decía que se necesitaban solo segundos para el contagio. Entonces vamos a tener que requerir y hacer un esfuerzo nuevamente con las mascarillas, como usted decía, buenas mascarillas, ¿no es cierto? El lavado de manos es fundamental, no aglomeración, ventilación, volver a la raíz, doctora Crispi, ¿no? Sí, tenemos que volver a la raíz del autocuidado, o sea, todo lo que es el uso de mascarillas, lavado de manos, mantener la distancia física, pero también como país yo creo que este es una oportunidad para volver a la raíz de cuál es nuestra estrategia sanitaria para disminuir los casos y para poder tener un mayor control de la pandemia que tenemos la percepción que en los últimos meses hemos perdido. Tenemos hoy día una ventana de oportunidad, creo yo, ya que tenemos mucha población vacunada, tenemos algunos apoyos económicos nuevos que están llegando a las familias y eso hay que aprovecharlo para lograr el dejar de transitar entre estas cuarentenas que son poco eficientes y muy largas en el tiempo y que a todos nos tienen muy cansados y aburridos. Entre esa cuarentena, en una fase 2 con el mall abierto que realmente no logra controlar y mantener la disminución de los casos, en ese escenario y con esta variante a la vuelta de la esquina, creemos que es muy importante que podamos reformular la estrategia sanitaria y esto es una oportunidad para reformular la estrategia sanitaria, poner la mejor expertise de nuestro país en función de eso y lograr que en esta vuelta no nos gane el COVID-19, sino que nosotros le ganemos en ese control. Doctora, la estrategia sanitaria ha sido propuesta por el Colegio Médico. Eso implicaría, yo estaba pensando en la fecha, 29 de junio llega el IFE Universal, que es esta ayuda que finalmente ha pedido la oposición, parte del oficialismo, el Colegio Médico y todo. Y le pregunto a usted y también al doctor. Monse, déjame hacerte un alcance porque la ayuda es paulatina. Es entre el 29 y el 8. Ya. Porque se pueden depositar como alrededor de 1 millón cada día. Entonces, no es que para no generar falsa expectativa en la gente, entonces se deposita 1 millón el 29, 1 millón el 30, 1 millón el primero. Claro, lo que pasa es que las familias no van a recibir más de 1 millón de pesos. No, 1 millón de personas. Ah, ya yo decía el medio. 1 millón de personas. Porque el máximo son 800. No, lo que te quiero decir es que va a haber mucha gente esperando el 29 y le va a llegar el 7. Ya, para tomárselo con calma. Claro, porque es un tema operativo. Entrevisté a la subsecretaria y es bueno que la gente lo sepa. Bueno. Se demoran en poder depositarle a toda la gente entre 7 y 8 días. Ya. Por la capacidad del sistema. En llegar a toda la cobertura. A toda la cobertura, para que la gente lo sepa. Un datito que entrego a la comunidad. Pensando en eso. Me retiro. No, por favor, Julito, siempre un aporte. Gracias. Te vamos a invitar siempre al programa. Gracias, Monse. Oye, no, porque pensando ya, está la ayuda universal, que llegará entre el 29 y el 8. Pero mi pregunta es, y se lo pregunta al doctor Felipe Rivera, con esa ayuda universal para las personas, ¿usted estaría de acuerdo con el cortocircuito o no? 3 semanas, paro total, o, como dice mi madre, ya pasó la vieja, ya haya plata, no haya plata, por ahí no va la cosa. ¿Cómo lo ve usted? Yo pertenezco al Colegio Médico y evidentemente respeto la opinión, por supuesto, por la gente que comanda a nuestro grupo, ¿no es cierto? Pero tengo mis aprensiones por una razón, primero, más de sentido común, que es que la gente en estos momentos prácticamente se le ha enseñado que la pandemia está gobernada, que está manejada y que ya no es realmente un peligro como realmente lo es. Por lo tanto, es muy difícil que la gente entienda que hay que encerrarse. Segundo, han visto que los confinamientos, y esa es la opinión de toda la gente que se le pregunta, prácticamente no hacen diferencia cuando se desconfina o cuando se quita las famosas que no son cuarentenas, son confinamientos. Hoy día en la mañana alcancé a mirar así que le preguntaban en la mañana antes de salir de la casa a alguien en la calle y decía, no, si yo no veo ninguna diferencia. Tercera cosa, las ayudas se entregaron bastante más tarde de lo que se pensaba y se quería. Entonces, por lo tanto, a lo mejor un confinamiento, si se llega
hacer, y con el acuerdo de todos, especialmente del gremio que aparentemente más está sufriendo y el más está alegando, que el gremio de los empresarios, los comerciantes, de las pymes, las mini pymes, ¿no es cierto? Si llegamos a un acuerdo, tiene que ser los más acotado posible. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una cosa tremendamente grave que se nos está olvidando. Tenemos las UCI todavía, las UCI llenas. Y si esta pandemia llega con la variante alfa y nos hace pensar realmente que esta variante va a hospitalizar más gente, esto es realmente un descalabro inmanejable. Y perdone que sea así, porque a la gente le hace falta que se le diga la verdad, y la verdad es esa. Por lo tanto, si el confinamiento es cortito, seguro, categórico, pero en 2 semanas probablemente, que el famoso, ¿no es cierto?, llamado cortacircuito, acompañamos todo el resto de las ayudas, yo creo que es factible, pero yo creo sinceramente, dada lo que está pasando actual, es muy poco probable que sea efectivo, porque no hay un ánimo de hacerlo. Nosotros como colegio médico hemos hecho un aporte, la directiva esencialmente, ¿no es cierto? Realmente no veo una sensación de que se adopte como una medida efectiva, hecha que sea realmente efectiva. Lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que decía la doctora, determinar que no se pueda utilizar mascarillas que no sean las más eficientes. Quirúrgica en la calle, N95, dentro de los espacios cerrados, dentro de las empresas, dentro del metro, dentro de la población colectiva. Diferenciación de las empresas categóricamente que sean esenciales o no, y no esta cosa que venden calcetines y les venden mascarillas, y eso es esencial. Y todo es esencial en este país. Tercero, horarios diferidos de los que quedan. Cuarto, ¿no es cierto?, que la gente se mueva hacia los parques, hacia las plazas, pero no es cierto?, en otras partes, Fantasilandia, porque perdonen que nombre con nombre. Entonces, hay una mentalidad que en la práctica ha significado que la gente ya no le crea a nadie. Incluso el colegio médico, que era tan respetado por mucha gente, ya he leído críticas en todas partes que otra vez están haciendo y quieren confinar, que esto no puede ser, porque realmente es insostenible desde el punto de vista ni psíquico, monetario, ni aceptable desde el punto de vista de la razón que se bueno, hay rumores, no sé si la doctora Crispi tiene algún dato, pero tengo la información, mis fuentes, aquí está Ronald con Eduardo, me están diciendo que habría nuevo plan paso a paso y se anunciaría el sábado a las 11 a.m. Parte de la conversación negociación de lo que se está votando ahora, ¿no? Lo que se supone que se va a votar ahora, que es la extensión del estado de excepción. Pero ojo, ahí para no ponerle siempre a la palabra negociación una cosa negativa. Lo que dijo el ministro París, dijo que hoy no iba a anunciar plan del cambio en el plan paso a paso. Lo que dijo París, y eso sería bueno que la doctora Crispi nos contara, es que si habían estos cambios iban a ser consultados previamente con los gremios. El colegio médico es un gremio. Yo no sé, doctora Crispi, si efectivamente, y es por eso que él dijo que no se iban a anunciar hoy día, porque la petición del colegio médico en su documento es que lo que se puede y no se puede hacer en cada uno de los pasos cambie, ¿no es cierto? Y yo no sé si han habido mesas de conversación, doctora, con el ministerio respecto a estas nuevas reglas del paso a paso. Ya como entrar en la concreta. Sí. Lamentablemente no hemos tenido esa instancia y tampoco hemos tenido una instancia para presentar la estrategia a cabalidad. Este espacio del sábado, donde se convocaron más de 140 actores, creemos que es algo positivo, que se abra la discusión a muchas personas, pero en esa instancia no tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta del Colegio Médico propiamente tal. Hemos solicitado al presidente y al ministro tener este espacio para poder conversar, también para poder argumentar, profundizar sobre ciertas dudas que vemos que por la prensa que tienen con respecto a la estrategia.
pero ese espacio no ha estado y el ministro París hoy día refiere que va a hacer estos cambios que a nosotros nos preocupan, ya que no hemos tenido la oportunidad de compartir nuestra propuesta, y al mismo tiempo tampoco nos ha preguntado sobre los cambios propiamente tal y cómo esos se condicen con lo que estamos proponiendo o no. Esperemos que recibamos esa información, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna información ni sobre los cambios, ni tampoco una oportunidad de presentar la propuesta. Lo que sí parece es que van a haber cambios en el paso a paso. No sabemos si van a ir en la línea, en qué línea van, pero claro, al parecer van a haber cambios. Claro, lo que pasa es que, hablar de conversación, negociación, es porque recuerda que las bancadas están divididas. Así es. Acuérdate que la UDI está diciendo que no iba a apoyar, no sé, RN está apoyando, me dicen que la bancada DC va a aprobar, porque en algún momento, estoy aquí en la chica, pero es importante. ¿Por qué estoy hablando del paso a paso del sábado? Porque en algún momento algunos parlamentarios dijeron ya, pero no votemos hoy día. Votemos el martes para escuchar el paso a paso nuevo del sábado. Para ver si hay una muestra y si hay diferencias, si hay cambio y todo. Entonces, al parecer ahí, Víctor Torres de la bancada DC dijo que iba a aprobar sin condiciones si votaban hoy día. Y ahí ya tendrían votos. Entonces el tema es en qué condiciones se vota hoy día, si se corre esa votación, pero lo que sí el paso a paso nuevo, el sábado a las 11. Lo que pasa es que hay algunos que están pidiendo, tengo aquí el dato, que hay excepción pero sin toque de queda. Algunos están pidiendo sin toque de queda. Claro, igual se produce una paradoja. No, esto está pasando. Es muy loco lo que pasa, porque en el fondo la moneda del presidente pide prorrogar el estado de excepción, que se renueve. En ese sentido, la oposición está mucho más alineada con el gobierno que la UDI, que desde hace 2 semanas pide fin a las cuarentenas y fin al toque de queda. Entonces ahí los votos son muy cruzados en este caso. Lo que yo encuentro que está bien, que son más bien por convicciones que por posiciones políticas. Creo que aquí hay una convicción de cómo abordar la estrategia sanitaria. Yo estoy enchufado aquí al Congreso. Me parece que yo creo, pongo esto en la mesa no como algo malo, porque siento que también tiene que ver con, efectivamente, cómo se plantea cada uno de los distintos partidos políticos frente al manejo de la pandemia, y así cree o no cree en la efectividad de las cuarentenas y los toques de queda. En este sentido, la centroizquierda cree más en las cuarentenas que en este momento la derecha. Está hablando Macaya en este instante, No sé si tengo el control remoto aquí, a lo mejor podemos ver a Macaya. Y una cosa, doctora Crispi. No puede. Doctora Crispi, ¿qué piensa usted del toque de queda? ¿Mantenerlo o no? Creo que en el contexto actual tener un toque de queda no hace mucho sentido, ya que se ha desvirtuado el sentido sanitario de las medidas. O sea, el tener, por ejemplo, malls abiertos en fase 2, al mismo tiempo están los restaurantes abiertos, actividades de muchísimo riesgo, y al mismo tiempo tener un toque de queda, a mí no me hace sentido desde el punto de vista sanitario. Creo que todas estas, las restricciones que se implementen, como es un toque de queda, tiene que ser por periodos acotados, y ya llevamos llevamos mucho tiempo con un toque de queda, más de un año, 15 meses. Y tienen que tener un profundo sentido sanitario, por lo que a mí no me hace sentido seguir manteniendo restricciones que no vayan en esa línea. Pero si ustedes están pidiendo restricciones, ustedes como colegio... De todas maneras, o sea, estamos pidiendo un plan y una estrategia clara, en la cual en esta estrategia sepamos claramente hacia dónde vamos. Pero están pidiendo restricciones, doctora, están pidiendo restricciones, están pidiendo un cortocircuito, y la verdad es que muchos de los contagios se producen en reuniones sociales. Si se baja el toque de queda, obviamente que las reuniones sociales también pueden aumentar, es como de perogrullo. Entonces, no hay quizá un tema político, pero no hay quizá un tema político en decir no más toque de queda, por parte del colegio médico. Lo que yo quiero decir, lo que quiero decir es que la estrategia,
todas las restricciones que se implementen, porque sí, nosotros estamos de acuerdo y lo plantea nuestro plan claramente, que tenemos que tener posibilidad de restringir ciertas actividades para disminuir los contagios. En eso no nos perdemos, creemos que el decir, por ejemplo, que las cuarentenas no sirven es negar medidas epidemiológicas clásicas que sabemos por evidencia que sirven si están bien implementadas. El tema es cómo sabemos usar esas estrategias de una forma que sea efectiva y que no las tengamos ad eternum sin que éstas den resultados. Por eso lo que yo solicitaría al Ejecutivo es, mantengamos ciertas restricciones, pero que estén en el marco de una estrategia que nos diga claramente hacia dónde vamos, que no vamos a estar con toque de queda todo el segundo semestre, al mismo tiempo que se abren actividades de riesgo, al mismo tiempo que no logramos mantener una baja de los contagios porque la fase 2 no funciona, por lo que es la sintonía y la estrategia y el objetivo de la estrategia lo que a mí me preocupa de manera más central, y creo que ir analizando cada una de estas componentes aparte es difícil. Sí, ¿usted tiene hijo adolescente, doctora, o no? No, no tengo hijo adolescente. En el tema adolescente, el toque de queda finalmente ha cambiado el comportamiento de los adolescentes. Hoy día los adolescentes se juntan mucho menos que antes. Y no solo por la cuarentena, sino que por el toque de queda. En ese sentido ha sido efectivo. Si los adolescentes no pueden andar en la calle después de las 10 de la noche porque, bueno, hay algunos que, pero son un porcentaje mínimo el que hace la fiesta clandestina, etcétera. Pero hoy día, efectivamente, las reuniones sociales de jóvenes y adolescentes han disminuido. Yo lo digo como madre de adolescente, absolutamente. Y siento de todas maneras que el plan paso a paso regula los aforos. Yo no, si yo entiendo, claro. Sea, si no hay toque de queda, pero hay cuarentena, no te puedes reunir tampoco. Lo importante es fiscalizar. Pero yo creo que hay una cosa psicológica, que el aforo y en la práctica, la fiscalización muchas veces es mayor en el toque de queda porque es más fácil para la autoridad porque hay menos gente en la calle que en el propio día en la cuarentena. Entonces yo creo que por eso también, no sé, París tuvo toque de queda desde las 6 de la tarde en adelante durante 5 meses. Pero por periodos acotados. No, o sea, 5 meses. 5 meses. Mi hermana vive en París. Mi hermana vive, doctora, no decía, mi hermana vive en París 5 meses a las 6 de la tarde. Es bailarina, no pudo salir, no pudo hacer nada. Ahora la liberaron. Por eso digo que los toques de queda en Chile además tienen una connotación política muy complicada, pues si a uno le pusieron toque de queda en dictadura durante toda la dictadura. Entonces también se nos mezclan las cosas. Creo, Montserrat, que el tema hoy día es cómo logramos tener las mejores medidas para bajar los contagios con una línea sanitaria que sea clara. Porque si es que a mí me dicen, vamos a mantener el toque de queda durante el segundo semestre, al mismo tiempo que permitimos todo tipo de actividades de riesgo y no tenemos una estrategia que nos permita bajar los contagios y mantenerlo, creo que no le hace sentido a las personas el tener esa restricción al mismo tiempo que hay otras restricciones que no existen y una persona luego de las 10 de la noche podría hacer una actividad al aire libre, por ejemplo, podría ir a trotar, podría hacer alguna actividad que no fuera de riesgo. Y eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que replantearnos. Usemos todas las medidas pero usémoslas de la manera adecuada. Más que trotar, lo que más hace uno normalmente después de las 10 de la noche es juntarse. Si eso es lo que uno pero creo que tienen que tener profundo sentido sanitario las medidas que implementamos y eso es lo que hoy día se ha perdido por tener cuarentenas inefectivas que duran demasiado tiempo, un toque de queda que ha durado más de 15 meses. Creo que hoy día es momento de replantearnos todas esas medidas y elegir las más adecuadas y por tiempos acotados para poder realmente tener un norte de disminución de los contagios, porque si no, creo que vamos a pasar en fluctuaciones entre aumentos y disminuciones por muchísimo tiempo y eso es peor para todos y todas. Doctor. ¿Sabe lo que pasa? Es que en nuestro país y especialmente en nuestras autoridades, y cuando hablo de autoridades hablo de Congreso, Ejecutivo, Ministerio de Salud, etcétera, se discuten medidas particulares y no un conjunto. Si uno se pone a discutir del toque de queda como única medida, un toque de queda que realmente no es efectivo, yo creo que da lo mismo si lo tenemos o no lo tenemos. Aquí lo que hay que hacer es un conjunto de cosas, entre las cuales
el toque queda, el confinamiento, los aforos, la trazabilidad, el aislamiento, el diagnóstico, la secuenciación es un todo. Si se hacen cosas absolutamente aisladas, no tiene ningún sentido. Aquí se habla mucho que tenemos comunas que están 120 días confinadas. Realmente, ¿cuál es la disminución de movilidad de esas comunas realmente? Prácticamente casi sin diferencia significativamente estadística entre el confinamiento y el no confinamiento. Yo concuerdo con usted que el toque de queda nos sirve bastante para los adolescentes, para que se junten menos, pero tal como dice Julio César, si hubiese claramente establecido un aforo para que la gente no se junte en las casas y no haya haya cierto grado de libertad para que algunas cosas funcionen, yo creo que sería mucho mejor que tener un toque de queda que no tiene mucho sentido tal como se está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque por un lado hay un toque de queda y por otro lado en el día la gente circula libremente por las calles. Es como que si el toque de queda le dijera al virus: mire señor, usted no salga a la calle circule en la noche. Y esto es así. Claro. Doctor. Entonces, es súper importante, son medidas, es un conjunto de medidas, y las cosas que aquí se hacen son de repente absolutamente que el confinamiento de 3 cuadritas, de 4 cuadritas de una comuna, de otra comuna, se abre. Miren, en realidad las cifras no son muy buenas, pero vamos a desconfinar porque la gente está cansada. Entonces, ¿qué hace? Vamos a colocar una barrera sanitaria, pero cuando se junta un montón de vehículos, levantémosla porque la gente no alegue porque está esperando 4 horas. O sea, todo a la chilena. Doctor, me están retando que le pregunté y había que irse a comerciales. Denme un segundito.